El capítulo que va a ser materia de la meditación de esta tarde, pues no es tan breve como el anterior, aunque intentaré resumir. Y trata sobre la enfermedad de la caridad, que es la tibieza espiritual. Dada la enfermedad de nuestra alma, la concupiscencia herida del pecado original, dado la inconstancia en nuestra voluntad, dada la flojera de nuestros propósitos, pues aquellos que quieren alcanzar la perfección experimentan muchas veces también el decaimiento en el servicio de Dios, en el amor de Dios. Y a esto le llamamos tibieza. Palabras fuertes son las del libro del Apocalipsis, en las que el Señor dice: ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio, y te vomito de mi boca. Tibieza que hoy podemos llamar mediocridad. La mediocridad. El ir a lo práctico, a lo pragmático, el ir a lo inmediato, el quedarnos en la barrera, son todo formas, vamos a decir, de, en definitiva, no amar con esa entrega que nos exige la caridad, que es una entrega total, sin conocer límite alguno. La caridad no se pavonea, la caridad no presume, porque siempre quiere ir adelante en el amor de Dios. Y por ello, la caridad no admite nada que no sea recto y santo. Porque la caridad ama la perfección, se desprende de aquí que aborrece la tibieza. Tibieza que caracteriza el servicio a Dios de ciertas almas. Tibieza muy peligrosa porque nos pone en peligro de perder la caridad, el amor de Dios. Y con ello también, por tanto, poder perder la salvación. Ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio, te vomito de mi boca. Bien, vamos a hablar de la tibieza. La tibieza hay dos tipos, distingue San Alfonso María de Ligorio. Hay una tibieza inevitable y una que se puede evitar. La inevitable es aquella que incluso los santos no se vieron libres de ella. Y está configurada por todos esos defectos que cometemos sin plena voluntad, sin plena advertencia, tan solo por nuestra frágil naturaleza. Tibieza son los pensamientos y distracciones en la oración. Tibieza son las inquietudes interiores. Tibieza son las palabras inútiles. Tibieza es la curiosidad vana. Tibieza son los deseos del bien parecer. Tibieza es la sensualidad en el comer o en el beber. Tibieza son algunos movimientos de concupiscencia no reprimidos al instante. Y más cosas. Estos defectos que se nos presentan como inevitables, parece que nos cuesta vernos libres de ellos y casi es imposible evitarlos completamente. En primer lugar, hemos de evitarlo en cuanto esté de nuestra mano. Claro, si yo tengo distracciones en la oración, sabemos que es algo muy común. Pero si yo no hago ningún esfuerzo previo de preparación, de recogimiento para evitar las distracciones, estaré más distraído, ¿no? Hay un sermón muy bonito de San Carlos Borromeo a los sacerdotes en un sínodo que hizo en Milán, pues recordándoles estas cosas tan sencillas, ¿no? Sacerdote, tú que te distraes al celebrar la Santa Misa,
¿Qué has hecho para no distraerte? ¿Cuánto tiempo has dedicado a prepararte en la sacristía antes de salir al altar? Pues lo mismo nos puede pasar a nosotros en la oración. Es decir, que estos defectos que parecen inevitables, nosotros conociéndolos, en primer lugar tenemos que hacer un esfuerzo por evitarlos, en la medida de lo posible. Y esto, concretamente en la oración, mediante el recogimiento, el silenciar, el calmar las potencias interiores, el mortificar los sentidos, pues todo ello nos ayuda. Bien. En segundo lugar, nos dice el santo que estos defectos, que son inevitables, que hemos de intentar evitar, una vez que caigamos en ellos, hemos de detestarlos, ¿no? Dios mío, perdona, otra vez se me ha ido la cabeza a la compra, otra vez se me ha ido la cabeza a los problemas de mi nieta o de mi sobrino o de mi tía. Detestarlos, pero con cierta tranquilidad, ¿no? Sin caer en el desaliento ni en la turbación. Porque los pensamientos que nos angustian no vienen de Dios, no vienen de Dios. Los pensamientos que nos angustian no vienen del demonio que quiere turbarnos. Véase, por ejemplo, recuerdos de pecados de la vida pasada. Viene y quiere turbarnos con esos pensamientos por si no los hemos confesado, si los hemos confesado mal, si no lo hemos dicho, si Dios me habrá perdonado. Normalmente esos pensamientos vienen del maligno. Incluso, por ejemplo, pensamientos blasfemos que pueden venir, ¿no? O cosas demasiado, vamos a decir, barriobajeras o demasiado cenas o demasiado en los momentos más sagrados, ¿no? Eso normalmente vienen de Dios, del maligno, digo, del demonio, ¿no? Pero también pueden venir del propio amor, del amor propio, o de la propia estima que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Cuando no sabemos tener paciencia con nuestra propia torpeza y nuestra propia debilidad. Los defectos indeliberados, así como se cometen indeliberadamente, se nos borran por virtud de la caridad, con un acto de amor. Esas faltas, si llegan a ser pecados veniales, se nos borran por vía de caridad cuando hacemos un acto de amor. Ese es el mismo efecto que produce en nosotros la Sagrada Comunión. Dice el Concilio de Trento que es remedio y medicina que nos libra de las culpas cotidianas. Estos defectos no dejan de serlo, pero no impiden la perfección, es decir, no impiden caminar hacia la perfección. Todos los santos han tenido que sufrir estas cosas, que si distracciones, que si cosas de su carácter, que si cierto apego a ciertas cosas, etc. Tuvieron que luchar contra ello, tuvieron que evitarlos en la medida posible y si cayeron en ello tuvieron que detestarlo, ¿no? Creo que es Santa Bernardita la que dice que más que las virtudes de los santos habría que contar los pecados de los santos, para no desalentarnos en la búsqueda de Dios, ¿no? Porque a veces cuando leemos así a geografías, vida de santos, algunos parece que nunca rompieron un plato, y algunos los hay, que no rompieron un plato, ¿no? Pero que también ellos tuvieron que vivir esta vida nuestra, ¿no? En esta realidad nuestra, de nuestra naturaleza humana, tan frágil, tan torpe, tan inconstante. La tibieza evitable. La tibieza inevitable es aquella que todos tenemos que sufrir, pero pues hay una tibieza que es evitable, que es la tibieza mala, ¿no? Y es cuando se cae en los pecados veniales de forma deliberada. Estos pecados cometidos a cara descubierta se podrían evitar perfectamente, ayudados de la divina gracia. Dice Santa Teresa, pecado muy de advertencia, por chico que sea, Dios nos libre de él.
Como es pecado venial, como es materia leve, da igual. No. Este pecado nos pone en una situación muy peligrosa, ¿no? Son, por ejemplo, las mentiras voluntarias, las mentiras piadosas, las murmuraciones leves, las críticas que llamamos referencia, ¿no? Parece que en la zona de la Mancha dicen, padre, yo no critico, refiero. Pues las críticas, las burlas del prójimo, los resentimientos manifestados con la lengua, las murmuraciones leves, las imprecaciones, las palabras picantes, el alabarse a uno mismo, que bien me quedaron las lentejas, y andar tras la estima propia. Rencores, malquerencias, abrigadas y alimentadas en el corazón, y la afición desordenada a las personas, en definitiva. Miren que por muy pequeñas cosas va el demonio barrenando agujeros por donde entren los más grandes. Había una catequista que le decía a los niños que 10 pecados leves hacían uno mortal, y por tanto había que confesarse. Y es cierto que no es esa matemática, pero algo de verdad tiene. Si cometemos pecados leves deliberadamente, nos estamos acercando al precipicio para que en un pasito más nos caigamos en un pecado mortal. No es que la suma de los 10 sea un pecado mortal, pero la suma de los 10 nos conduce, ¿no? Nos lleva a caer en faltas mayores, ¿no? Fijaos que somos muy dados a consentirnos, ¿no? A autojustificarnos y a consentirnos, ¿no? Incluso a buscar, nuestras argumentaciones para liberarnos de la culpa, ¿no? Y a eso de que el demonio me hizo caer. El demonio no te hace caer, caes tú. El demonio te tienta, pero el que consiente eres tú. La culpa es del otro, ¿no? La mujer que me diste por esposa me ofreció y comí. Tonto. Te dio veneno y lo comiste, pero el que comiste fuiste tú, no fue ella. La excusa, ¿no? La excusa y la autojustificación, tan peligrosos en la vida espiritual. Debemos temer cometer estos pecados deliberados, estos defectos, porque ponen a Dios como en la necesidad de abandonarnos, de privar al hombre de las divinas ilustraciones, de las gracias actuales que el Señor quería concedernos en ciertos momentos. Nos priva de suaves y regalados consuelos. Y de aquí nace el efecto de la tibieza, que las almas cada vez les cueste más darse a las cosas espirituales, con tedio y con trabajo. Se abandona la oración, se abandona la comunión, las visitas al Santísimo Sacramento, etc. Y todo muy fácil. Esta gente que te cuenta, ¿no?, que cuando eran jóvenes fueron de la acción católica, iban a hacer no sé cuántas cosas, novenas, misa diaria, y ahora me pisan la iglesia. Y uno se pregunta, ¿qué pasó ahí? La tibieza. Faltaba amor de Dios. Faltaba amor de Dios. Amenaza el Señor, ¿no?, con esas palabras, ¿no? Ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio, te vomito de mi boca. Un ejemplo, por ejemplo, de lucha contra la tibieza, cita a San Alfonso María de Ligorio al padre Luis de la Puente, que tiene esas meditaciones tan hermosas sobre la pasión y la vida del Señor, ¿no? Y él decía que en su vida habría cometido innumerables defectos, pero nunca había pactado con ellos.
Habría cometido miles de defectos, pero nunca habría pactado con ellos. En cambio, hay personas que capitulan con sus faltas, de donde procede su ruina, especialmente cuando se trata del amor propio, de honras vanas, del exceso de allegar riquezas, de rencor o de faltas de caridad, de aficiones menos honestas con personas. El peligro del yo soy así. Y nos quedamos tan contentos que yo soy así, usted perdone. Tú eres así, pero tienes que cambiar. Tú eres así, pero eso está mal. Tú eres así, pero hay que convertirse. Hay que aspirar a la santidad. Dice San Alfonso María, todo este daño proviene del poco amor que se tiene a Jesucristo. Esta fue la intención que yo traje para este retiro. Lo que nos separa de Jesucristo es el pecado. Para no pecar hay que amar más a Jesucristo. O porque no le amamos o porque le amamos poco. Todo este daño proviene del poco amor que se tiene a Jesucristo. Algunos hay que andan como engolfados en la propia estima, otros que se irritan si las cosas no van como deseaban. Unos regalan el cuerpo por razones de salud, estos dan entrada en el corazón a afectos terrenos, en el interior lo tienen siempre disipado, siempre están con ganas de escuchar y saber mil cosas ajenas, solamente están conformes con sus gustos. Aquellos no quieren sufrir la mínima desatención y de ahí se turben, abandonen la oración, el recogimiento y se muestran alegres o tristes según le vayan las cosas, con esa inestabilidad de ánimo. Estos tales no aman a Jesucristo, o lo aman con menguado amor, y lo que hacen es desacreditar la verdadera devoción. Remedios contra la tibieza. 5 nos pone el santo. Si bien es cierto que es difícil que un alma tibia vuelva a ser fervorosa o recupere el amor primero, no es imposible, pues, para Dios nada hay imposible, ¿no? Lo que los hombres no pueden, Dios lo puede. Y por tanto, el que ruega a Dios y emplea los medios necesarios para recobrar la salud del alma, para inflamarse nuevamente en la caridad, puede alcanzar lo que desea. Estos 5 medios que nos enseña San Alfonso María Ligorio son primero el deseo de la perfección, la resolución de la perfección, la meditación, la comunión frecuente y la oración. Ahí están los 5 medios para salir de la tibieza. Para ser santo, lo primero que hay que hacerlo es desearlo. Tener deseos de santidad, de perfección. El no conformarnos con nuestra mediocridad. El aspirar a la santidad, a lo excelso. Y esto no es soberbia. Aquí tenemos que ser con corazones magnánimos que deseen alcanzar la santidad. Porque estos santos deseos son como alas que nos hacen volar, nos dan fuerzas para andar el camino y alivian las penas en medio del caminar. Nos dan fuerzas y nos hacen la carga más ligera. Si no alimentamos este deseo de ser santos, de aspirar a la santidad, de ambicionar la perfección, cada día iremos un pasito atrás hasta llegar a ser cada día más imperfectos. Ya lo hemos dicho, en el camino de Dios, el no avanzar es retroceder. El no ir hacia adelante es caminar hacia atrás. Y aquí tenemos que recordar que la voluntad de Dios es que todos seamos santos. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Dios quiere que todos seamos santos y cada uno según nuestro estado de vida.
El sacerdote como religioso, el laico como el laico, el casado como casado, el joven como joven, el soldado como soldado. Cada uno según nuestra vocación, nuestro estado de vida, tenemos que ser santos. Fijaos que una de las intenciones de la Iglesia al celebrar la solemnidad de todos los santos, lógicamente la primera es tributar a Dios el honor, ¿no? Porque lo que veneramos en los santos es fruto del amor de Dios, de la acción de Dios en ellos, ¿no? Y por eso quiere honrarlos y acudir a su intercesión, para dar gloria a Dios. Pero una segunda intención de la Iglesia en esa fiesta es alentarnos a la santidad, ¿no? Despertar en nosotros ese deseo de santidad, ese aguijón que nos esté pinchando. Fulanita, que tienes que ser santa. Y eso es muy importante, porque si vamos en el camino de la mediocridad, cada vez vamos a ser peores. Yo es algo que percibo en la liturgia tradicional, en la fuerza de esta Santa Misa celebrada con este rito bimilenario de la Iglesia, con todo su ritual, con toda su enseñanza, con toda su sacralidad. Es como un aguijón que te empuja. Y puede ser el más desgraciado de todos los hombres, el peor sacerdote que exista bajo la tierra. Pero al acercarte al altar de Dios, al hacer lo que la Iglesia manda, con sus rúbricas, con sus ceremonias, te está diciendo: chico, tienes que ser santo, que hay que ser santo, que te tienes que levantar, que tienes que tirar hacia adelante. Es como una continua pinchazo, un aguijón, ¿no? Para no quedarnos dormidos, para no quedarnos aletargados, en definitiva, para no vivir en esta mediocridad, ¿no?, que caracteriza nuestro tiempo. Dice Santa Teresa: que vuestros pensamientos vayan siempre muy animosos, que de aquí vendrá el Señor a daros gracia, para que lo sean las obras. Nosotros hemos de alimentar el deseo de ser santos. Y el Señor vendrá con su gracia y hará que nuestros deseos se realicen. Tener gran confianza, porque conviene mucho no apocar los deseos, sino creer de Dios que si nos esforzamos poco a poco, aunque no sea luego, podremos llegar a lo que muchos santos con su favor. Recordad a Ignacio de Loyola, ¿no? Allí postrado en la cama, él que quería tener las glorias de la milicia terrena, alcanzar, ¿no?, las glorias militares, todo eso le vino abajo, claro. Era un cojito, un cojo que no le quedaba más que vivir de lo que le diese su familia o ponerse a pedir en las puertas de las iglesias una limosna. Toda la expectativa de Ignacio de Loyola quedó frustrada en un instante por una bala, un cañonazo, allí en Pamplona. Su vida parecía que había perdido el sentido. Y en aquel proceso de conversión, como no había libros de caballerías, había libros de santos y la vida de nuestro Señor, al leer aquellas cosas, al principio le repugnaba, pero al mismo tiempo experimentaba, dice él, ¿no?, un consuelo, ¿no?, una consolación en su alma. Y él mismo se soñaba con: si yo no podré ser un San Francisco de Asís, un Santo Domingo de Guzmán. Hemos de soñar, hemos de desear ser santos. Soñar en el sentido de deseo, no de vivir en el surrealismo o medio dormidos. Hemos de desear la santidad. Dice Santa Teresa que ella ha visto claro que Dios nunca dejó sin pagar
en esta vida ninguno de sus deseos buenos. El Señor toma nuestros deseos y los perfecciona. Entonces, cada vez que asistimos a la Santa Misa, cada vez que el sacerdote junta esa gotita de agua con el vino en el ofertorio, hemos de decirle al Señor: Señor, aquí están mis deseos de ser santo. Son deseos grandes, pero me veo muy pequeño. Llévalos tú a la perfección, cógelos tú y divinízalos. El rito de echar la gotita de agua en el cáliz es muy antiguo en la historia de la liturgia y refiere, ¿no?, el misterio de la encarnación, de Dios que se hace hombre, toma nuestra naturaleza, el vino, símbolo de la divinidad, el agua de la humanidad, símbolo también de la creación y de la recreación, así lo expresa la oración, de la creación y de la redención, y también es símbolo de esa parte que nos toca a nosotros en el sacrificio de la misa, que es unir nuestras vidas con nuestros trabajos, con nuestros sufrimientos, con nuestras esperanzas, con nuestros alientos, al Señor, para que Él, purificándolo, lo ofrezca al Padre. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hemos de revestirnos de ánimo esforzado y generoso. Dios es obrado bueno y liberal para quien le busca de corazón. Y ni siquiera nuestros pecados pasados pueden impedirnos alcanzar la santidad si de verdad la deseamos. Ni los pecados pasados de nuestra vida pueden impedirnos alcanzar la santidad. Y ejemplos tenemos en la historia de la Iglesia, así, ¿no? Un San Pedro que negó al Señor, una Magdalena, dada la vida loca, y así tantísimos otros santos, que los que conocemos sus vidas, grandes pecadores, que Dios le dio la gracia, y ellos correspondieron con un gran deseo de santidad. Dice Santa Teresa: pero es necesario entender cómo ha de ser esta humildad, porque creo el demonio hace mucho daño para no ir muy adelante, gente que tiene oración, es decir, para no avanzar en la perfección, con hacerles entender mal la humildad, haciendo que nos parezca soberbia tener grandes deseos y querer imitar a los santos y desear ser mártires. La falsa humildad, el demonio que hace mucho daño, quitándonos estos deseos y pensando o haciéndonos pensar que es soberbia. Aquello de yo, con que vaya al purgatorio ya me doy por satisfecho. Eso no es católico, ¿eh? Eso no es católico. Al purgatorio vamos porque nos mandan, pero por querer ir, no, tenemos que querer ir al cielo. Claro. Y el que se quiere quedar en el purgatorio, me suena que irá a otro lado de calderas. Porque en definitiva es esa mediocridad. Nosotros hemos de decir: yo nada puedo, Señor, nada merezco más que el infierno, pero he de tratar con un Dios de infinita bondad, que tiene empeñada la palabra de oír a todo el que le pidiere. Pues que me libró de la eterna condenación y quiere ahora que sea santo, ofreciéndome para ello su ayuda. Bien puedo llegar a serlo, no ciertamente con mis fuerzas, sino con el favor de Dios. Cuando experimentemos estos deseos de santidad, pongámonos rápidamente en manos de Dios y llevémoslo prestamente a la práctica. Y si viene algún impedimento, alguna contradicción, pues resignémonos a la voluntad de Dios. Primer medio para salir de la tibieza: deseo de perfección. Segundo, la resolución. Hay muchos deseos en nuestra vida, pero nos falta muchas veces esa firme resolución de ponerlo en práctica. La resolución que hemos de tomar es la de entregarnos del todo a Dios,
Dios llama a muchos a la perfección, mas a estos, por falta de resolución, viven y mueren tibios e imperfectos. No basta el deseo de perfección, hay que resolverse a querer ser santo, cueste lo que cueste, aunque en ello nos vaya la vida. El perezoso no deja de desear, pero no se resuelve a adoptar los medios para conseguir la propia santidad. ¡Ay, si pudiese! ¡Ay, si tuviese! ¿No? Los futuros hipotéticos estos, utópicos, de sí. ¿No? El dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. No dejes para mañana, dice el refranero español, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No dejes la santidad para mañana. Ya mañana me confesaré. Ya mañana haré la meditación. Ya mañana comenzaré a rezar el rosario. Para lo mismo decir mañana, ¿no? Es lo de los carteles de los bares. Hoy no se fía, mañana sí. Y vas mañana y hay el mismo letrero. Hoy no se fía, mañana sí. Me acaba de venir a la cabeza ahora un letrero que había en la peluquería a la que iba mi madre, que decía así: si fío me hago un lío, si doy a la ruina voy, si presto al cobrar molesto, para evitar todo esto, ni fío, ni doy, ni presto. No tiene nada que ver, pero es que me acaba de venir ahora a la cabeza. Hoy no se fía, mañana sí. Y así estamos nosotros y se nos pasa la vida. Se pasa la vida esperando el mañana. San Francisco de Sales decía: no apruebo que una persona ligada por un deber o vocación se pare a desear otro género de vida que no sea conforme con su oficio, ni se meta en ejercicios incompatibles con su estado actual, porque esto disipa el corazón y le hace andar flojo y tibio en los ejercicios a los que está obligado. Claro. Hombres casados que quieren ser curas, monjas que quieren ser señoras de la calle, curas que quieren ser albañiles. Estamos con la cabeza patas arriba, con todo patas arriba. Cada uno según nuestra vocación. Y ahí donde estamos, empeñarnos en el ejercicio de la santidad. Lo que hace falta es desear la perfección y con varonil resolución tomar los medios a ello conducentes. Junto con la tibieza está esa pusilanimidad de ánimo, ¿no? Esta gente que parece que está muriendo siempre, que no puede, que está agobiada, que se... Bueno, no. Resolución firme, resolución varonil, de buscar los medios que más directamente conducen a la perfección, dentro de mi vocación. Hay gentes que consumen grandes tiempos en la oración, pero nunca resuelven nada, sin determinarse nada a sacar en provecho. Hay gente que todos los años hace ejercicios espirituales, retiros, pero como han venido se van. Y siempre hay que tomar unos propósitos, siempre hay que tomar unas resoluciones de aquello que el Señor nos ha hecho ver, que el predicador nos ha ayudado, intuido, y tomar notas y proponer notas. El propósito de Año Nuevo, ¿no? Voy a ir al gimnasio y me compro la entrada y no voy ningún día. Pues así estamos también en la vida espiritual, ¿no? Así estamos en la vida espiritual. La primera resolución ha de ser determinarse a morir antes que cometer un pecado deliberado, por leve que éste sea. Entonces, dentro de la determinación, a la perfección es no cometer pecado. De forma consciente, de forma deliberada. Es que es viernes. Esto de las tendencias es un rollo, con lo que me gusta a mí el jamón. Y es que tengo este jamón tan rico. Pues ya voy a hacer otra cosa. Y me como el jamón.
pero es viernes, hay una abstinencia que cumplir, ¿no? Es cierto que la Iglesia permite mutarla, cambiarla por otro tipo de penitencia, por una oración, por una limosna, pero es que al final no hacemos ni la abstinencia de carne ni la obra prescrita, ¿no? Ni la obra sustitutoria, perdón. Resolvernos a morir antes que cometer un pecado. Sin la gracia de Dios y su favor no alcanzaremos victoria sobre las tentaciones. Mas también es cierto que si nosotros no ponemos nada de nuestra parte, pues lógicamente Dios no va a intervenir. La mayor seguridad que podemos tener de hallarnos en esta vida en gracia de Dios no consiste precisamente en que sintamos amor por Él, un amor sensible, sino en el sincero y total abandono de todo nuestro ser en sus manos y en la inquebrantable resolución de no consentir jamás en ningún pecado, sea leve, sea grave. Esto dice San Francisco de Sales. Que estamos en gracia de Dios no es sentir lo mucho que me quiere el Señor, estoy muy lleno de Dios, sino el ponernos en sus manos, en su santa voluntad, y el decidirnos, resolvernos firmemente a no ofenderlo, a no cometer pecado ninguno, a morir antes que pecar, como decían los santos. Y esto significa ser delicado de conciencia, ¿no? Que es distinto a ser escrupuloso. Sabemos que el escrupuloso es una enfermedad del espíritu. Todo es pecado, todo es pecado. Padre, ¿me he confesado bien? Sí. ¿Pero le he dicho todo? Sí. ¿Y me ha dado la absolución? Sí. ¿Y qué me ha puesto de penitencia? Un Ave María. Padre, ¿me he confesado bien? Sí. ¿Pero lo he dicho todo? Sí. ¿Y me ha dado la absolución? Sí. ¿Puedo comulgar? Sí. Tercera vez. Padre, ¿he confesado bien? Eso se llama escrúpulos, ¿no? O, por poner más ejemplos, podríamos ilustrar esto pues tremendamente, ¿no? Que he comido una manzana y me recordó que eso fue el fruto del pecado y Padre, he pecado. Eso es el escrúpulo. Son cosas desquiciadas, pero que la persona que las sufre mucho, ¿eh? No, nos reímos, pero una persona con escrúpulos padece muchísimo, ¿no? Y lógicamente tiene que someterse, en este caso, a las directrices de un director, de un confesor santo, para salir de ese estado, ¿no? Porque en todo ve pecado, todo es pecado, todo es pecado. Y eso pues le hace, pues eso, estar continuamente angustiada. Pero San Francisco de Sales nos habla de la delicadeza de conciencia, ¿no? Que resuelve esto, antes morir que pecar. La delicadeza de conciencia. Nos falta delicadeza. A mí me gusta hablar de la delicadeza, ¿no? Para con Dios, para con el prójimo, para con nosotros mismos. Es como una hija pequeña de la caridad, ¿no? El ser delicado. Y valoramos la delicadeza, ¿no? Es decir, cuando nos invitan a una casa a comer y nos ponen bien un platito, bien colocado, con todos sus cubiertos, bien dispuestos, se nota la delicadeza de esa persona, que valora tu presencia, que te quiere. Cuando te ponen un plato plástico, pues, una vez, hace unos veranos, no mucho, son las fiestas de mi pueblo en el verano, comemos todos juntos, mis hermanas, tengo 4 hermanas, en casa de mi madre, y mi madre siempre está protestando que después se queda ella sola fregando los platos. Y dijo, pues mira, eso tiene una solución muy fácil. Ponemos platos de plástico y ya está. Se acabó. Comemos en el plato de plástico y se tira. Y mi madre accedió, porque se lo dijo el hijo cura, pues si se lo dice el hijo cura está bien dicho. Mi hermana, la mayor, en cuanto vio la mesa, empezó a decir que era esto, ¿no? Que qué vergüenza, que falta de delicadeza. La delicadeza con Dios, con el prójimo, con nosotros mismos, ¿no? Delicadeza de conciencia, delicadeza en el trato, en el gesto, en las formas. Bien. En segundo lugar, si hemos de resolvernos antes morir que pecar, la segunda determinación es escoger siempre lo más perfecto, lo que más agrada a Dios.
lo más perfecto, lo que más agrada a Dios, dentro de un orden y dentro de la normalidad, lógicamente. Y eso también tenemos que tener a veces un equilibrio sano, correcto. Pero es que las personas somos así, vamos a bandazos de un lado para otro. El punto medio de la virtud nos cuesta mucho, ¿no? Pero hemos de coger siempre lo más perfecto, lo que más agrada a Dios. Quien quiera santificarse es necesario que a diario procure adelantar en la perfección. Dice San Lorenzo Justiniano: cuando uno camina de veras por el camino de la perfección, más hambre siente de proseguir adelante, y al paso que va creciendo en la perfección, más hambre siente de ello, porque siendo más fuertes los rayos de la divina luz, le parece que no tiene virtud alguna, ni hace cosa de provecho, y si por ventura cree haber hecho algo bueno, lo haya cargado de imperfecciones y todo le parece poco. Todo le parece poco, ¿no? El que desea ser santo, caminar por la perfección. Lo que hagas, hazlo presto y no lo dejes para mañana. El pecado de la procrastinación. Soy un poco tartamudo, disléxico, ya veis. Procrastinación. Se me juntan aquí las letras y no salen bien. El dejar para mañana, ¿no? El dejar para mañana. En nuestras cosas de la vida común, de este mundo, pero tantas veces en las cosas de Dios, ¿no? Y el tiempo se nos pasa, los días se van rapidísimo, los meses, los años, y en nada nos vemos a la hora del atardecer. Y ahí me examinarán del amor, como dice San Juan de la Cruz. Tenemos esta vida, este momento, este hoy, que el Señor nos regala para obrar bien y merecer. Hemos de tener cuidado. Las personas mayores, yo esto muchas veces lo veo en religiosas al confesarlas, ¿no? Viven del recuerdo de un pasado y quieren vivir de rentas. Es que yo cuando era joven fui, vine, hice, pero ahora no soporto a la superiora, mis hermanas son insoportables, no puedo hacer oración, no tengo paciencia. ¿Y lo que hiciste? Ya está pasado. El vivir de las rentas, de nuestras buenas acciones del pasado, ¿no? Y lógicamente uno no puede hacer con 60, con 70, con 80, lo mismo que hacía con 20, con 30 o con 40. Pero es que lo que tenemos que hacer para ser santos se puede hacer con 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 y 120, que es amar. Claro, amar. Me gustó mucho un testimonio de una religiosa, ¿no? Y ya estaba cieguecita, no podía leer, y decía: Padre, el Señor me ha ido quitando todo, me ha ido quitando todo para que yo solo lo ame a Él. Porque mire, Padre, hasta ahora último me gustaba muchísimo leer, y ahora el Señor me ha dejado ciega, no puedo leer, para que lo ame solo a Él, para que el tiempo que tenga se lo dedique a Él. Y me gustó mucho ese testimonio, ¿no? de esa religiosa, ¿no? Porque podía tener su corazón en la lectura, en los libros. Y el Señor, ese amor de Dios que no soporta rival, quería toda su esposa para Él, ¿no? Bien. Otro de los peligros en la vida de santidad, en el ejercicio de la perfección, es estar comparándose a los otros, ¿no? Cómo hacen los demás, cómo viven los demás, y en este caso muchas veces justificarse en los pecados o en los defectos de los demás para yo seguir en mi propio estado, ¿no? Es todo asco, decía Santa Teresa de Jesús, cuanto podemos hacer en comparación de una gota de la sangre de nuestro Redentor, ¿no? Es nada. Todo lo que podamos hacer, por grande que lo entendamos y comprendamos y veamos,
comparado a una sola gota de la sangre de Cristo. Los santos nada perdonaron cuando se trataba de complacer a un Dios que se ha dado por completo a nosotros, sin reserva alguna, para obligarnos a no reservarle nada. Se te dio por entero, sin reservarse nada para sí. Me gusta contar en las bodas, cuando predico, citar, ¿no? El texto de San Pablo de mujeres, someteos a vuestros maridos. Eso está hoy peligroso, ¿no? Va a venir la del Ministerio de Igualdad a encarcelarme. Y le digo, sí, el apóstol dice a las mujeres que obedezcan a sus maridos. Obedeced a vuestros maridos, las que los tengáis. Las que ya no lo tengáis, pues como dice una feligresa, el estado de viuda es perfecto. Es el estado perfecto de la mujer. Porque haga lo que haga, va a estar bien hecho. Si sale porque sale, si no sale por pobriña, como está, el estado de la viuda es perfecto, ¿no? Pero las que tengáis marido, obedeced a vuestros maridos, que el Señor la ha puesto como cabeza de la familia. Pero digo, sí, os parece fuerte, ¿no? Que a las mujeres se le pida obediencia a sus esposos. Pero es que lo que se le pide a los esposos es mucho más fuerte, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a su iglesia? Es más fácil obedecer que morir, ¿no? Al esposo se le pide morir como Cristo por su esposa. Ahí está el texto, ¿no? De machista, nada. De machista, nada. Bien, primer medio, desear ser santo. Segundo, resolverse ser santo. Tercero, la oración mental. Es necesario hacer oración y nunca predicamos bastante esto y por esto estamos como estamos, ¿no? El remedio para evitar el pecado, para salir del pecado, para crecer en la perfección, para llegar a la santidad está en la oración. Ya lo dirá el santo en el quinto medio, la oración necesaria para salvarse. El que ora se salva y quien no ora no se salva. Pero dentro de la oración mental. Quien no meditare las verdades eternas no podrá vivir vida cristiana. Porque el que no medita no tiene luz y tiene que caminar a tientas. Aunque a nuestro parecer no haya imperfecciones en nosotros, cuando Dios abre los ojos del alma, como en la oración lo suele hacer, parécense bien estas imperfecciones. San Bernardo, el que no medita no se conoce a sí mismo. La oración, dice San Bernardo, gobierna los afectos de nuestro corazón, encamina hacia Dios nuestras obras, pero sin meditación inclínanse hacia tierra nuestros afectos, tras ellos van las obras y todo anda en desorden. Fijaos cómo está el demonio, cómo ha dominado nuestra sociedad actual, que no quiere que la gente medite. Lo típico de, no, yo no veo la televisión, la tengo encendida para escuchar ruido. En definitiva es porque la gente es incapaz, se ha hecho incapaz, no quiere meditar. Lo digo en un plano humano meramente, ¿eh? Lo digo en un plano meramente humano y ya lo digo también en el plano religioso espiritual, ¿no? De la oración de meditación. Vivimos en la irreflexión, la vorágine de los acontecimientos, ¿no? Este continuo estrés en el que estamos viviendo, que nos lleva a vivir experiencias, pero sin que éstas calen en nosotros, porque falta reflexión, falta aprender las cosas, falta asumirlas, reflexionarlas, meditarlas. Y la gente vive en ese ritmo frenético del activismo. Los niños están locos. A los niños los traen locos.
En el colegio, venga para aquí, venga para allá, que si baile para aquí, que si salida no sé cuánto, que no sé qué, no sé cuánto, terminan las clases, venga no sé qué del piano, no sé cuánto de la guitarra, del no sé qué de manualidades, no sé qué de que el niño quiere que sean astronauta, el niño. Y así están. Y hay que aprender a reflexionar, hay que aprender a pararse, hay que aprender a meditar. Y es necesario. Si no queremos vivir una vida sin sentido, si queremos vivir nuestra vida y no que nos lleven a donde quieran los grandes poderosos de este mundo. La gente anda así como una masa de moda, donde les llevan las modas para un lado y para otro, porque falta reflexión, falta meditación. Santa Teresa decía que el alma que abandona la oración no tardará en convertirse en bestia o en demonio. Renunciar, por consiguiente, a la meditación es renunciar al amor a Jesucristo. Qué bonito. Renunciar a la meditación es renunciar al amor de Jesucristo. No, es que tengo que hacer. Los curas estamos también metidos en esa vorágine. Que si misa aquí, que si misa allá, que si no sé cuánto allá, que si tenemos que ir para acá, que si alabanza para aquí, que si alabanza para allá, que si reunión de no sé qué, que si reunión de no sé cuánto. Yo he oído de un obispo, ¿no? Mi vida es una continua reunión, de donde saco tiempo para rezar el oficio y decir misa. Bueno, me pareció piadoso. Mi vida es una continua reunión. Y entre esa reunión continua saco tiempo para decir misa y rezar el oficio. ¿No está mal? Bien. La oración es la feliz hoguera en que se enciende y conserva el fuego del santo amor. Quien no frecuenta la oración se priva del lazo que une al alma con Dios, por lo que no será difícil que el demonio, hallando al alma fría en el divino amor, la arrastre a cebarse en cualquier empozañada manzana. Si se persevera en la oración, dice Santa Teresa, por pecados y tentaciones y caídas de mil maneras que ponga el demonio, tengo por cierto que le saca el Señor a puerto de salvación, como lo que ahora parece me ha sacado a mí. Lo hermoso de los escritos de Santa Teresa es que no son elucubraciones, vamos a decir, teóricas, es su propia experiencia, su propio caminito, su propia historia, ¿no? Que Dios... Teresa de Jesús. Teresa de Lisieux, del Niño Jesús, tiene el caminito de infancia espiritual, ¿no? Pero ahora es Santa Teresa la grande, Santa Teresa la nuestra, la española. Pero en sus libros lo que cuenta es su vida y es doctrina espiritual, pero es lo que Dios ha obrado en ella, ¿no? Por pecados muy grandes que sean, cuando no se falta a la oración, a la meditación, Dios lleva a buen puerto, ¿no? El que no deja de andar e ir adelante, aunque tarde, llega. No pareces otra cosa perder el camino, sino dejar la oración. Sabe el traidor que el alma que tenga con perseverancia oración, la tiene perdida. Aquella alma que reza, que ora, que medita, no puede contra ella nada Satanás, ¿no? La tiene perdida. Y que incluso las caídas le sirven de ayuda, ¿no? Por la bondad de Dios, a dar después saltos más grandes en la perfección. ¿Cuántos bienes se recolectan en la oración? Bienes de la oración. En ella se conciben pensamientos santos, se encienden afectos devotos, se fortalecen los grandes deseos, se forman propósitos inquebrantables de entregarse del todo a Dios. En ella el alma sacrifica a Dios todos los afectos terrenos y todos los apetitos desordenados. Estos son los bienes que nos vienen con la oración. Concebir pensamientos santos, encender afectos devotos, fortalecer nuestros deseos, se forman propósitos inquebrantables. El alma se sacrifica a Dios y le entrega a Él todos los afectos terrenos
y renuncia a los apetitos desordenados. Es bueno saber que no hemos de ir a la oración a buscar las dulzuras del amor divino. Hemos de ir a la oración a buscar a Dios, a agradarle a Él, para conocer cuál sea su voluntad y pedirle la gracia que necesitamos para cumplirla. Padre, es que en la oración estoy totalmente seca, no siento nada. Persevera. Será para ti una oración tediosa, pero a los ojos de Dios es una oración muy agradable, porque estás no por el caramelo que Dios te da, sino por buscar agradarle y cumplir su voluntad. Y esa oración costosa será muy meritoria a los ojos de Dios, más que aquella donde tengas deleites, consuelos, el alma se explaya. Así que perseverar en la oración, en la meditación. De esta oración procede que el alma piense siempre en Dios, para guardar la presencia de Dios, para estar siempre en Él, para hablar siempre de Él, tenemos que ser almas de meditación. Las personas de oración hablan siempre de Dios. De la oración también nace el deseo de retiro, de buscar momentos de estar a solas con aquel que sabemos que nos ama. Y aun en medio del ajetreo de nuestra cotidianidad, conservar ese recogimiento interior. Las personas dadas a la oración deben amar la soledad y no derramarse en cosas vanas e inútiles. Los corazones disipados no pueden santificarse. La verdadera ciencia es la ciencia de los santos, que consiste en saber amar a Jesucristo, y el amor divino trae consigo la ciencia y todos los demás bienes. Los corazones disipados no pueden santificarse, ¿no? Y es algo verdadero, ¿verdad?, que cuando uno se da a la oración, pues ya hay cosas, ¿no?, en las que uno no entra. Ya no se ve en esos ambientes, en esas circunstancias, Porque cuando uno ha probado a Dios, su santidad, su gracia, ¿no?, pues las cosas de este mundo que antes nos podían atraer o divertir o entusiasmar, van perdiendo todo atractivo, todo brillo, ¿no? Dice el santo: quien por el estudio abandona la oración, da pruebas de que no busca a Dios sino a sí mismo, ¿no? Esto pues a los religiosos, a los sacerdotes. Quien busca a Dios antes que dejar la oración, dejará el estudio, cuando no sea tan necesario que obligue a dejar la oración, ¿no? Y sin meditación no se ora, ¿no? Hemos de orar meditando, ¿no? Para meditar, pues lógicamente podemos servirnos del Evangelio, de otros libros de meditación que hay buenísimos, ¿no? Y ahí, contemplando las verdades de nuestra fe, los misterios de la vida del Señor, diferentes aspectos de nuestra fe cristiana, uno discurriendo en aquellas cosas, pensando, meditando, pues se va iluminando la mente, el Espíritu Santo va haciendo su tarea de maestro de oración y uno va viendo su vida y la vida que Dios le pide, ¿no? A la que Dios le llama, se ilustra la inteligencia, se mueve la voluntad a obrar la perfección, ¿no? Pero meditación ha de estar unida a propósito, ¿no? A propósito. Decía Monseñor Palafós: ¿cómo ha de durar la caridad si no da a Dios la perseverancia? ¿Cómo la dará Dios si no la pedimos? ¿Cómo la pediremos si no hay oración? Sin la oración ni hay comunicación de Dios para conservar las virtudes adquiridas, ni para adquirir las perdidas. El que no medita no advierte las necesidades de su alma, desconoce los riesgos que corre su salvación, ignora los medios que debe emplear para vencer las tentaciones y, no entendiendo la necesidad que tiene de orar, dejará la oración y ciertamente se perderá. En cuanto a la materia de meditaciones,
dice el santo, no hay materia más provechosa que los novísimos, muerte, juicio, infierno, gloria y la pasión del Señor. Pero en definitiva tenemos materia, ¿no?, superabundante de meditación en la palabra de Dios, en los evangelios y en tantos libros santos y buenos que hemos recibido. Quedan estos 2 capítulos, 2 remedios, la comunión frecuente y la oración. Distingue el santo la meditación de la oración. Pero lo dejamos aquí. Estos 5 remedios para salir de la tibieza y no caer en ella. Desear la perfección, resolvernos a la perfección, meditación, comunión frecuente y oración. Te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos de tu mano generosa por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ave María Purísima.